tenemos ahora a Elian Huesca, Latam Ops Lead de Decred, quien nos estará hablando en su presentación sobre la gobernanza en protocolos públicos. Entonces, muy interesante el tema. Elian, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la introducción. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta nueva edición de Blockchain Summit Latam. Un gusto estar por acá. Les voy a platicar, listo, les voy a platicar un poco acerca de cómo es que funciona. Bueno, primero que nada, ¿qué es la gobernanza? ¿Qué es esta idea de gobernanza en los protocolos de blockchain públicos? ¿Cómo es que funciona? ¿Cuáles son los diferentes tipos de gobernanza que existen? ¿Cuál es el enfoque que Decred está digamos, aplicando a este tema? Y un poco por qué es importante, ¿no? Entonces, bueno, un poco, ¿quién soy yo? Yo soy Elian Huesca, soy la Latam Ops Lead de Decred. Decred es una moneda digital descentralizada y uno de los enfoques del trabajo que realizamos es justo esto, cómo poder tomar decisiones en una cadena de bloques, que es el tema central de qué es la gobernanza en protocolos públicos. ¿Cuáles son, digamos, las ideas que vamos a ver? Primero que nada, ¿qué es gobernanza? Un poco entender qué es esta idea, de dónde viene y cómo la podemos aplicar en el contexto de protocolos públicos descentralizados, como blockchain. Veremos los tipos de gobernanza que existen en blockchain, quiénes son los responsables de que suceda este proceso o estos mecanismos de gobernanza en blockchain, los elementos a considerar que son importantes en términos de cómo entender este concepto y cómo verlo aplicado en la práctica, cómo funcionan estas redes, cuáles son los retos que hoy por hoy existen, cuál es el enfoque de Decred y por qué es importante, que me parece como la parte a reflexionar más importante, ¿no? Voy a pasar un segundo. Entonces, bueno, digamos, la primera pregunta que habría que plantearnos es, ¿qué es gobernanza, no? ¿De dónde viene esta palabra? Realmente es un concepto que, digamos, en su, concepto más básico, podríamos verlo como cómo tomamos decisiones, la forma en la que acordamos seguir unas reglas por sobre otras. La gobernanza es algo que existe en nuestra vida diaria, en todos los días estamos, llevamos a cabo diversos procesos de gobernanza, puede ser con el Estado a través del gobierno, puede ser a través del proceso democrático de toma de decisiones a través de elecciones, puede ser a través de actos privados con empresas o las mismas empresas, las formas de gobierno que ellas pueden tener al interior de sus estructuras y que les permiten tomar decisiones y funcionar, lo que se le conoce como una estructura de gobierno al interior de una empresa, organizaciones civiles y la forma en la que se toman decisiones, en la forma en la que se llegan a acuerdos. Y podemos verlo también como una lucha de intereses. En la práctica es este, momento, proceso, en donde diversos intereses entran en juego y buscan cada uno obtener, obtener sus propios intereses. Y bueno, la idea de la gobernanza es llegar a un consenso, cómo poder tomar decisiones, cómo poder llegar a un consenso entre estos diversos intereses, entre estas diversas perspectivas. Y bueno, un poco en la práctica, cómo nos ponemos de acuerdo. En las democracias hoy día puede ser a través de forma directa, votando, o de forma representativa, pues votando a quienes pueden representarnos. Estas son, formas como de lo que es la gobernanza en la vida diaria, ¿no? Y un poco pasando a cómo se ve esto en las cadenas de bloques, cómo se ve esto en protocolos públicos, como puede ser Bitcoin, como puede ser Decred, como puede ser Ethereum. Pues tenemos que verlo como la toma de decisiones de los protocolos públicos, cómo se adaptan al cambio. ¿Cómo es que estos protocolos cambian con el tiempo? ¿Cómo es que deciden tomar una ruta por sobre de otra? Y en este sentido, creo que podemos ver, comenzar a entender la gobernanza de dos tipos. Una, como la gobernanza off-chain, estas son las decisiones que suceden mediante el consenso de los líderes, de las personas que están, moviendo al protocolo, que están llevando la opinión pública, que tienen, la mayor parte pues sí, del reconocimiento tal vez de una posición económica preponderante. Y luego tenemos la toma de decisiones on-chain, que es
los cambios que suceden en el protocolo mismo del código, ¿no? En un primer momento, estas tomas de decisiones off-chain. En el caso de Bitcoin existen los Bitcoin Improvement Proposals, en el caso de Ethereum lo mismo, Ethereum Improvement Proposals, y esta es una forma de proponer un cambio al protocolo, de poder presentar un cambio a cómo va a funcionar y poder decidir. Aquí el tema es cómo se decide, cómo poder decidir en un contexto de descentralización en donde existe un alto grado de pseudonimidad, y bueno, que al final realmente estamos buscando estas soluciones, ¿no? Mucho se ha visto de cómo en los últimos años ha, digamos, crecido el interés por entender cómo funciona la gobernanza en un protocolo descentralizado, cómo es que se puede tomar decisiones sobre estos códigos, sobre estos protocolos, y creo que mucho va hacia skin in the game, hacia los usuarios de estos protocolos deben de poder decidir o tener voz y voto en lo que sucede de acuerdo al skin in the game que ellos tienen. Como en una empresa, como en una organización, realmente la toma de decisiones debe estar alineada a esto, ya que de esta forma es como puede haber un incentivo para los participantes a tomar las mejores decisiones. ¿Y por qué esto es importante? Porque la adaptación en el tiempo es fundamental, porque los cambios son inevitables y estos protocolos van a tener que adaptarse en el tiempo. ¿Quiénes son los responsables de la gobernanza? ¿Quiénes son los que toman estas decisiones en estos protocolos? Creo que hay 4 grupos importantes a desarrollar. El primero son los desarrolladores core, los que están desarrollando a nivel protocolo sobre, digamos, estas tecnologías, ya sea de CRED, ya sea Bitcoin, Ethereum, Monero, todos estos protocolos. Estos desarrolladores que están contribuyendo al software público abierto de estas criptomonedas, estas monedas digitales descentralizadas. Por otro lado, tenemos a los operadores de nodos o nodos económicos, también se les podría conocer, que son tanto personas que están manteniendo una copia de estos registros del ledger, de todas estas monedas, o que pueden ser un nodo importante, pueden ser un exchange, que pueden tener un peso preponderante en la red. Puede ser una casa de cambio, un fondo de inversión, un OG, un early investor, ¿sabes? Que tienen un peso económico preponderante. Los poseedores de las monedas, los coin holders, se les podría llamar en inglés, que es la comunidad de usuarios en general, que poseen estas monedas y que tienen un interés, que tienen un skin in the game en cuanto al futuro y al desarrollo de estos protocolos, ¿no? Es importante considerar que esto es, que este grupo comprende al mayor grupo, digamos, en términos de usuarios, y después tenemos a los equipos que trabajan tanto para el desarrollo del protocolo como para el ecosistema que está generándose alrededor, ¿no? Esto generalmente funciona a través de una fundación, una empresa, una organización dedicada a que estos ecosistemas continúen creciendo. El objetivo de la gobernanza, idealmente, es alinear los incentivos que existen entre estos 4 grupos, de tal forma que sus intereses estén alineados en beneficio del protocolo, del futuro del protocolo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos que hay que considerar en términos de la gobernanza en blockchain? El primero es el consenso. ¿Cómo llegamos a un acuerdo? ¿Cómo podemos tener un mecanismo que nos permita tomar decisiones sobre el futuro de esta tecnología? Después, un tema muy, muy interesante, que es un poco lo que mencionaba en la diapositiva anterior, son los incentivos. ¿Cuáles son los incentivos que existen entre los participantes de estas redes para, digamos, los incentivos para participar y que pueden alinearse en función de cooperar, o pueden, digamos, no estar alineados y más bien estar en conflicto? Y aquí es donde entra, digamos, una parte de teoría de juegos muy interesante. Información. ¿Cuáles son los datos que existen para poder tomar decisiones? ¿Cuál es la información que los usuarios de la red tienen para poder tomar decisiones sobre el futuro de estos protocolos? Y luego, la estructura de gobierno. Un poco, esta es una parte muy interesante, porque este es un debate que existe. Por ejemplo, si Bitcoin tiene gobernanza o no. Yo creo que Bitcoin tiene una forma de gobernanza informal, en donde si existe un conflicto,
puede crearse una nueva propuesta y a partir de esta nueva propuesta tomarse la decisión de crear una nueva cadena. Esta es una forma de resolver el conflicto que puede existir entre dos partes. Lo vimos con el hard fork de Bitcoin a Bitcoin Cash en agosto de 2017, me parece, en donde una parte de la comunidad decidió crear esta nueva cadena con cambios en el código. Y bueno, pues de esta forma decidieron, ¿no? Yo creo que sí tiene que haber alguna forma en la que se reconcilie estas partes para que no exista esta división en la cadena, porque al final lo que se crea es una fractura en la comunidad y de cierta forma un proceso de inflación artificial en donde se crean, digamos, en el caso de Bitcoin, a Bitcoin Cash se crearon 21 nuevos millones de Bitcoin Cash, esta nueva cadena que hoy por hoy, bueno, tiene un lugar importante digamos, en términos de valor económico y de cierta forma esto es una fractura a lo que podría ser el valor que podría tener Bitcoin, porque no hubo una forma de llegar a un consenso. Entonces, bueno, la estructura de gobierno es cómo se participa, cuáles son los medios que tienen los usuarios para poder participar en esta toma de decisiones sobre el futuro de estos protocolos. ¿Cuáles son los retos que existen para esta toma de decisiones? Creo que el primero es la participación activa de los usuarios. Es necesario que exista un alto grado de curiosidad para poder entender qué es lo que está sucediendo a nivel desarrollo del software que está sosteniendo todas estas cadenas de bloques que hoy por hoy sostienen cientos de miles de millones de dólares. Y esto conlleva un alto grado de participación y este es uno de los primeros retos que se ve en cómo se pueden tomar decisiones, cómo poder permitir canales o permitir mecanismos en donde la mayor parte de los usuarios pudieran participar o puedan participar. La inmutabilidad de la información es un gran reto porque al final de esto depende la toma de decisiones. Depende de que pueda existir un alto grado de inmutabilidad en la forma en la que se decide, que pueda haber un alto grado de transparencia en la forma en la cual se llega a un acuerdo. Y bueno, este es, digamos, en donde existe un beneficio por utilizar la tecnología blockchain, ¿no? Tener un alto grado de transparencia, un alto grado de inmutabilidad, pero sin duda conlleva un reto para poder crear las plataformas en donde se pueda participar y en donde se pueda crear estos canales de participación entre los usuarios y los desarrolladores, los nodos económicos y todos, digamos, los que están alrededor de un protocolo utilizándolo, ¿no? Reproducción de modelos de gobernanza tradicional. Creo que un poco el tema es cómo poder aquí, digamos, no repetir algunos de los errores que se han visto en términos de cómo hemos llegado a crear sistemas de gobernanza. No da tiempo acá para ponernos así como a analizar profundamente cuáles son los errores que podemos ver en muchos de los sistemas de gobernanza actuales, pero sí creo que en la medida en la que estos protocolos continúen creciendo, en la medida en la que tengan mayor valor económico y más usuarios, va a existir un interés por parte de la comunidad de personas que los utilizan para poder participar y para poder tomar, digamos, decisiones sobre qué es lo que está sucediendo sobre estos protocolos, que al final van a ser dinero programable. Y esa es la cuestión medular. Si estamos creando dinero programable, ¿cómo podemos crear formas para que los que estamos utilizando estas nuevas formas de dinero participemos en la toma de decisiones de estos protocolos? Y bueno, la sustentabilidad a largo plazo. ¿Cómo poder garantizar que el desarrollo de estos protocolos va a continuar en el largo plazo sin la necesidad de tener que desalinear los incentivos que existen entre las partes? Este es uno de los grandes retos que existe, digamos, en términos de cómo poder tomar decisiones de forma descentralizada sobre estos protocolos. Y bueno, ¿cuál es el enfoque de Decred? ¿Qué es lo que estamos haciendo en Decred? Como les comentaba, en Decred hemos puesto mucho énfasis en justo esto, cómo poder crear mecanismos para tomar decisiones. Toda nuestra infraestructura, todo el código que se genera dentro de Decred como organización es código abierto, es código público, cualquier persona lo puede auditar, lo puede verificar, lo puede copiar y pegar. Y justo lo que buscamos es que estas herramientas, esta infraestructura pueda servir como bien público. En términos de nuestra tecnología, la tecnología que utilizamos,
Utilizamos un blockchain híbrido que tiene un componente de prueba de trabajo, proof of work, que es, digamos, la tecnología de consenso que utiliza Bitcoin, y utilizamos un componente de proof of stake, que es esta otra tecnología que funciona como un segundo nivel de, digamos, en el blockchain, un segundo, en el blockchain de un segundo nivel de verificación en el blockchain de Decred. Y esto también, digamos, lo que crea este componente de Proof of Stake es la posibilidad de tomar decisiones mediante un sistema en donde los usuarios, al digamos, congelar sus monedas por un periodo aleatorio de tiempo, pueden votar y participar sobre decisiones que están sucediendo en la red. Y este es como un poco de los, digamos, de los ejes medulares de lo que estamos haciendo en Decred, cómo poder crear estos mecanismos para que los poseedores de moneda, los coin holders, sean shareholders y puedan decidir sobre el futuro de estos protocolos. Este es un poco, hay algunos detalles técnicos de cómo es que funciona este componente de Proof of Stake. Segundo, y bueno, ¿cuál es el enfoque que tomamos? Es un enfoque de gobernanza abierta en donde cualquier persona puede participar en el sistema de gobernanza mediante skin in the game, mediante la posesión de monedas. Cualquier persona, de forma digamos, sin tener que pedir permiso a nadie, de forma permissionless, puede utilizar estas monedas para participar en la red. Esta participación es, digamos, directa mediante votos que se generan en este componente de Proof of Stake, y esto es lo que permite a la comunidad de stakeholders de Decred tomar decisiones tanto on-chain sobre cambios que están sucediendo a nivel protocolo, a nivel código de la red, tanto on-chain como off-chain. Cambios que se puedan dar a, digamos, a los recursos que tiene el proyecto. Y estos recursos, digamos, están ligados mucho a lo que les comentaba acerca de la sustentabilidad. En el caso de Decred, tenemos una tesorería en donde el 10% de todas las recompensas de los bloques llegan a esta tesorería y permite al proyecto continuar desarrollando de forma permanente. Eso, para que se den una idea, cada 5 minutos, alrededor de $15 llegan a la tesorería para poder continuar desarrollando. ¿Cómo tomamos decisiones sobre el uso de esta tesorería? Es justo esta idea de gobernanza off-chain, cómo poder tomar decisiones entre la comunidad de poseedores de monedas para utilizar este tesoro, para utilizar esta tesorería y poder crear mejoras tanto al protocolo como a la organización que está trabajando en Decred. La comunidad, y bueno, también funciona esta participación. Funciona también como un segundo nivel de autentificación para la información que está sucediendo en la red, y también genera una recompensa para los stakeholders, los poseedores de monedas que están utilizándolas para verificar la red y para votar en el sistema, en lo que está sucediendo sobre la red. Y bueno, utilizamos dos herramientas. La primera es Politeia. Politeia es como si fuera un Reddit, una plataforma de comunicación en donde todos los mensajes están anclados al blockchain de Decred de forma inmutable y transparente. Entonces esto permite poder ver cuáles han sido las comunicaciones alrededor de una toma de decisión y poder entender cuáles han sido las perspectivas y los diferentes intereses que se han puesto sobre la mesa, y de esta forma permitir a los demás usuarios poder tomar una decisión informada sobre lo que está sucediendo y sobre la decisión que se está tomando. En términos de cómo se toman las decisiones on-chain sobre el código, es un proceso en donde se presentan estos cambios al código mismo de Decred, al protocolo, y estos se votan. Todos los participantes de la red, tanto mineros como stakeholders, votan para tomar una decisión. Esta decisión puede ser aprobada, puede ser descartada, y esta es, digamos, justo la clave de poder cambiar en el tiempo, de poder transformar cualquier detalle que pueda suceder ante los cambios del tiempo, porque es lo único que sabemos, que van a haber cambios en el tiempo y no sabemos cómo estos protocolos van a tener que adaptarse para poder continuar funcionando como funcionan hoy día. Y bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué esto es algo que hay que tener en cuenta? ¿Por qué es algo que hay que tener en consideración
cuando uno participa en estas redes, cuando uno utiliza criptomonedas como Decred, como Bitcoin, como Ethereum. ¿Por qué es importante? La clave es que conforme estas redes continúen creciendo, conforme más personas comiencen a utilizar estos protocolos como dinero, conforme más valor económico se encuentre encima de estos protocolos, más va a existir un interés por que los usuarios, los actores que están participando en estas redes, tengan una forma de decidir, de tomar decisiones sobre el futuro de estos protocolos. Entonces, bueno, esta es como la clave de lo que vamos a ver sobre estos protocolos en el futuro, cómo tomar decisiones. Bueno, hasta aquí llega mi presentación. Quiero agradecerles muchísimo por haber acompañarme esta tarde. Les dejo esta frase: la principal característica de Decred es su sistema de gobernanza, ya que con una buena gobernanza puedes crear cualquier otra funcionalidad. Los invito a que nos sigan en redes sociales. A mí me pueden seguir como Elian Huesca en todas las redes sociales, por ahí me van a encontrar. Al proyecto lo pueden entrar a decred.org/ES para entrar a la página en español, para que encuentren todos los detalles sobre lo que estamos haciendo. Pueden entrar a Twitter en @decredproject y únanse a nuestros canales de Telegram, la comunidad global en t.me/Decred y la comunidad en español en t.me/Decred ES. Muchísimas gracias, Jorge. Te regreso contigo. Muchas gracias.